Hola extremos, Épale muchachones, por primera vez estamos haciendo un video en conjunto nosotros dos, Tech Extrema. @soy tu geek. Vamos a estar conociendo dos teléfonos importantísimos recientemente lanzados por Honor y para eso tenemos aquí a Daniel Villa que nos va a estar un poquito hablando de estos teléfonos. Venga, Hey, ¿qué más? ¿Cómo vas? señor. Daniel, bienvenido. Excelente, de verdad. Oye, primera vez que estamos acá los tres. Primera vez que estamos Sí. aquí reunidos, claro que sí. Sí. Esto es muy, muy bueno. Vamos a presentar dos equipos que sé que les va a encantar. Sé que les van a llamar la atención porque fueron como que en todo dar. Estamos súper ansiosos. ¿Cuáles son estos teléfonos y cómo les fue? Mira, nos fue muy bien con una serie que iniciamos, que fue Serie X, a la gente le encantó y dijimos, hey, vamos a iniciar con una serie más grande, con una serie más potente, algo llamado Magic, algo mágico incluso, que yo sé que a la gente le va a encantar, va a comprar, va a adquirir y de verdad que traen muy buenos beneficios. Ok, vamos a sacar los productos, vamos a tenerlo aquí, vamos a mostrárselo porque yo sé que ustedes no quieren escucharnos todo hablar. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Bueno, Va- lo tienes en tu mano izquierda, ahí tienes el primero. Vamos a, si quieres, mostrar acá. Aquí, el teléfono. que Mira esa preciosura. Sí. Ojo, yo vi esto cuando estuvieron en España lanzándolo. Me enamoré. pero de la caja por allá. Este- creo que Ahorita vamos a mostrar la caja porque eso es lo bueno, de que no Va a ponerlo ponerlo en el teléfono. Miren muchas cosas y miren esa belleza. esta belleza que tenemos aquí, este es el Magic BS, Honor Magic BS. Aquí tenemos, Esa. sí, que lo voy a asomarme el atrevimiento De una, ábrelo. y que la gente vea qué es lo que tenemos aquí. Y el segundo, Magic 5 Pro, que ese sí lo vamos a tener en cajita porque es una sorpresa. Quiero que lo vean muy bien, quiero que lo chequen, quiero que estén pendientes porque sé que les va a encantar. vale, vamos a dejar este de lado por un momento y vamos a comenzar hablando de este que está aquí, que es el Magic BS. Y quiero que me hables de su diseño. Cuéntame qué nos podemos encontrar aquí. Bueno, mira, el diseño fue súper mejorado, la bisagra se mejoró bastante. Lo bueno de esto es que es una bisagra 4 en 1 que te permite primero cerrarlo perfectamente. Okay. Esto es una de las cualidades muy, muy importantes. La otra que es un diseño bastante delgado, ¿ok? No va a ser invasivo a la hora de tenerlo en un bolsillo, a la hora de cargarlo. Y miren esa belleza cuando abre, es decir, es súper. Sin down, nada. Nada de... A ver. Es todo perfecto, todo al 100%. Incluso mira cómo se cierra. Nada, no se siente nada, no siente como que algo cruje allá adentro. No, señores. Ujú. Una pantalla Flex OLED de 7.9 pulgadas. Es casi tener una tablet en este equipo. Y lo bueno de esto es que de verdad que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque puedes hacer muchas cosas. Navegar en internet va a ser perfecto. Aplicaciones va a ser perfecto. Dígame cuando estás en la banca en línea. De verdad que lo bueno de esto es que vas a poder textear perfectamente, vas a poder mover todas tus aplicaciones en la pantalla principal y vas a tener 7.9. Ambas son OLED, ¿ok? Vas a tener 120 Hz en una y 90 Hz en la Fíjate pantalla. que me llama mucho la atención que siempre que hacemos este tipo de reviews y de unboxing, siempre hablamos de la pantalla, pero en este caso no tenemos la pantalla, No. tenemos las pantallas. Las pantallas. Vamos a hablar algo que a veces me preguntan, ¿para qué me interesa tanto esta parte técnica? ¿Qué beneficio tiene el OLED acá? Mira, una de las cosas buenas del OLED es el tema de la rapidez. De verdad que la OLED es muy, muy rápida. El efecto fantasma es muy, muy poco. De verdad que vas a disfrutar esa sensación de los juegos o esa sensación de la misma pantalla a la hora de interactuar perfecta. Otra, el color negro. Ese color negro es muy, muy brillante, muy, muy nítido. Se ve perfecto. Quiere decir, ese contraste que vas a tener en una imagen de color va a ser único. Y batería, consume menos batería también. Consume menos batería. Lo bueno de esto también es que pasa muchas veces que los LED de la misma pantalla se apagan. Y Ujú. si no los necesitas, por ejemplo, si tienes una saturación de color y va a ir una parte de color negro, el OLED se va a apagar automáticamente para ahorrarte mucho más batería. Súper cool. Mira, bueno. y en cuanto al rendimiento, ¿qué procesador nos podemos encontrar aquí? ¿En qué versiones de memoria y RAM tenemos? Bueno, uno de los mejores procesadores que van a tener aquí es que va a ser el 8 Plus generación 1 de Snapdragon 5. El más nuevo. El segundo más nuevo. ¿Ah, sí? Porque tenemos uno más potente en el Magic 5 Pro. Ahora. Sí, pero por ahí vamos a hablar de... Sí, tenemos un excelente procesador. Lo bueno de esto es que va a ser tecnología 5G. Sé que en Panamá todavía no está el tema de las antenas, pero vamos a estar adelantados. Va a tener doble chip, así que vas a poder usar dos SIM card. Incluso va a tener tecnología eSIM. Tiene 512 GB. Wow. Imagínate lo que puedes hacer con 512 GB. Es genial. Este va a estar disponible en esa versión. Va a estar en una sola versión. en una sola versión de 12 de RAM con 512 GB Ajá. y vas a poder disfrutar. Es una computadora andante, señores. Sí, eso tiene más RAM que mi Ah, computadora. exacto. Háblanos de las cámaras de esto. Ok, el tema de las cámaras también va a ser muy, muy potente porque si te fijaste, va a tener primero dos cámaras selfie. Ok. Va a tener la de la pantalla esta chiquitica que la tenemos acá, que es esta camarita de aquí, y cuando la abrimos también,
vas a contar con una cámara en la parte del frente. Excelente. Vas a tener tus 2 cámaras selfie a la hora de que te quieras tomar tu foto con tu pantalla extendida. Y vamos a contar con un sensor Sony IMX800. Así que vas a tener mucho poder en eso porque son 54 megapíxeles con un super sensor que vas a poder grabar a 4K y a 60 FPS. Este teléfono tiene 5 cámaras. Ajá. Y con todas podrías sacarte una selfie. Ajá. Te van a ver, ¿no? Porque todas te pueden ver en la pantalla. En todas te vas a poder ver perfectamente. Y lo bueno de esto es que es muy bonito. De verdad que el teléfono es muy elegante. Incluso me atrevo aquí a sacarle el cover. Y de verdad que el teléfono se ve. Bueno, Ese cover ahorita vamos a hablar de dónde viene. Pero de verdad que es una maravilla de teléfono. Es muy bonito. Yo les digo una cosa. Yo probé las cámaras del Honor 70 y con el sensor Sony, de verdad, los colores fueron muy buenos. pero háblame de la seguridad. Un teléfono como este, ¿qué seguridad tiene? O sea, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo aseguramos que nuestros datos estén protegidos con este teléfono? Ok, primero tiene varios métodos de seguridad que por lo general están trayendo casi todos los teléfonos, que es primero la huella dactilar. Vas a poder grabar más de 5 huellas dactilares en tu teléfono. Ok. Está en el botón de encendido de manera cada lateral. Pero luego vas a tener algo muy cool en estos Honor que la idea es explotarlo también. Okay. A veces las personas quieren tener 2 teléfonos en uno. Vas a poder tener 2 usuarios en tu teléfono, vas a poder entrar en un usuario personal, vas a poder entrar en un usuario laboral. Pero si quieres más seguridad, la tenemos. Hay algo que se llama espacio privado, Okay. que está dentro de la privacidad de las opciones y vas a poder crear un teléfono adentro de tu teléfono. Entonces, lo bueno de esto es que vas a poder entrar con una clave y nadie va a poder accesar a eso. Incluso la galería, la información y todo lo que es la seguridad va a estar 100% dividida. ¿Y qué tal es la carga entre usuario y otro usuario? Súper rápida, en realidad no vas a tener ningún problema. Incluso el pase de información de uno a otro es a uno. Incluso cuando creas las multiventanas de usuario, solamente las tocas en el menú. Solamente te expanden dos iconos y ya tú seleccionas cuando quieres. Nada más que para entrar en el espacio privado, si tienes que entrar en la privacidad directamente en el menú. Vamos a hablar de lo que todos queremos saber, que es el precio. El precio que vas a conseguirlo en tu tienda favorita desde 1,500, ¿ok? Vamos a tener un precio de 1,500 o algo, $1,500. Y lo bueno de esto es que no solamente es el precio, sino la regalía. ¿Por qué? Porque por muy pocas unidades, es muy importante, señores, así que apenas sepan de esto, salgan corriendo porque muy pocas unidades van a tener una laptop. Vamos a regalar una laptop. ¿Ya viste? Les digo, si haces esto, aquí en silencio, si aprovechas y lo compras, a la final terminas pagando la mitad de lo que te cuesta el teléfono. Mira, la laptop cuesta aproximadamente $800. El teléfono vale 1,500. Que estamos hablando que es casi el 50% del valor del equipo. Te estás llevando una laptop increíble. Lo bueno de la laptop es que puedes hacer compartimiento con el celular. Puedes hacer lo que es Honor Share. Exacto, del ecosistema Honor. Puedes conectar tu celular con tu laptop y puedes pasar información entre ambos. Imagínate la locura que puedes hacer con eso. Y lo bueno de esto es que es una laptop muy potente, una laptop muy bonita, muy delgada que te vas a poder. O sea, por ese precio, ¿que eran cuánto? 1,500 más la regalía, pero muy importante, señores, son muy pocas piezas. Cuando les digo muy pocas piezas es que con los dedos de las manos los puedo contar. Así que la idea es salir a comprar. O sea, 2 equipos potentes. 2 equipos por $1,500. $1,500. Súper bien. Exactamente. Ujú. Algo que les quería mostrar también es el tema de la caja. No sé si la vieron. Fue algo espectacular. Muy bonito. Una vez. Quiero que la veas. ¿Por qué? Que te vean allá. Exacto. Mira, bueno, en la primera parte vamos a tener el celular totalmente extendido. Viene cubierto con este papel. Viene cubierto con ese papelito. Igual lo bueno es que en la pantalla externa, muy importante, la pantalla externa, vas a tener una protección también que ya viene de fábrica. Muy, muy buena. Ah, eso ya viene. Ya aquí tenemos. Vas a tener un protector de pantalla ya de fábrica muy bueno, Perfecto. así que no vas a tener ningún problema. Vale. Una vez que abres la caja, y esto es muy importante porque esto es lo que el usuario le gusta. Tengo como tres cajas más. Aquí tengo 3 cositas compartimentos más. más dentro de la caja. En un compartimiento, te lo digo adelantando que ya los usuarios lo vieron, fue el cover. ¿Ok? Vas a tener el cover en tu celular. Así. En la segunda caja vas a tener el tema del cargador. Ok, lo bueno de esto es que tenemos uno de los teléfonos más potentes a nivel de abertura o de abrir o tipo plegable con 66 watts, señores. 66 watts y una batería de 5,000 miliamperios. ¿Qué se resume eso, señores? Que puedo usarlo más de un día fácilmente. Estamos hablando de que en la caja tenemos teléfono, cargador, cable y cover. Exacto. Así que va a venir bien completo. No tienes que estar comprando un accesorio por más de casi $60 después del teléfono. Ok, me parece súper bien. Estoy enamorado, lo quiero ya. Pero suficiente de hablar del Magic BS. Ahora vamos a hablar sobre este. Mira. Magic 5 Pro. Magic 5 Pro. Va a sacando la caja. Sí, claro que sí. Pueden sacarlo. Ya va antes de eso. Antes. Mira
Mira esto. Aquí en la parte de atrás tenemos el logo de IMAX. Sí. IMAX. ¿Qué es eso? Lo que han visto películas, esta calidad, Sonido. excelente. Ahora sí. Ahora sí, lo voy a abrir y mientras tú me vas contando Claro que sí. sobre este teléfono. Mira, este fue uno de los protagonistas también de la conferencia de Barcelona. De verdad que fue algo que llamó la atención y fue por algo que les va a encantar cuando lo vean. Eso parece un platillo volador lo que tiene en la Hermano. parte de atrás del teléfono. Voy a tener el placer de hacer esto. Sí, no, Un eso es platiquito totalmente satisfactorio. sellado. Miren, voy a hacer esto aquí delante de ustedes. Uf. Miren eso y mira esa potencia en cámara. Este es mi color favorito, por Sí. cierto. Mira, el diseño de este teléfono de verdad es muy bonito, de verdad que es muy llamativo. Parece mucho incluso al hermano menor de Magic 4 Pro, que sí lo vendimos en Panamá y fue un éxito, de verdad, en tema de las ventas. Lo bueno de esto es que va a tener una pantalla 6.8, señores. Quiero decir, es la pantalla. Es una pantalla OLED también que te va a dar muy, muy buena resolución, te va a dar muy buena vista, muy buena imagen. 120 Hz, vas a poder jugar con este equipo, ver aplicaciones, fotos y Estoy demás. encendiendo. Exactamente, lo puedes encender. Sistema operativo Magic OS, como lo estamos viendo en la cámara. Yo estoy configurando este como Configúrelo con todo lo bueno. Ah, mira, lo bueno de esto que me gusta mucho que lo veas es que cuenta con los servicios de Google. Muy importante. Ambos equipos, señores, cuentan con los servicios de Google al 100%. súper bien. Antes de avanzar con el siguiente punto, y me quería quedarme un momento más en la pantalla. ¿Qué tecnología tiene la pantalla? Estoy viendo también que tiene una curvatura en todos los extremos, al igual que el hermano menor. Exacto. Y háblame de la tasa de refresco. Mira, Encontramos aquí. la tasa de refresco, como les había dicho, es de 120 Hz y es dinámica. Va a tener una pantalla OLED LTPO. ¿Qué significa LTPO? A veces todo el mundo me pregunta. Lo bueno de esto es que el tema del parpadeo. Okay. Ese parpadeo va a ser muy, muy mínimo. A veces es imprescindible o no se detalla la luz. ¿Sabes? Cuando antes ponías esas cámaras bien así en los televisores y pasaban esas rayitas. Exactamente. Ya no vas a tener esa sensación. Lo bueno de esto es que vas a tener una muy buena protección y la hora de visualización es casi perfecta. Vamos a hablar de estas cámaras que tenemos acá atrás. Sí, mira, algo muy, muy importante del tema de las cámaras y que de verdad que también me ha gustado es que tenemos un sensor Sony, pero no es un sensor Sony, no. Es el sensor Sony, señores. Es un sensor Sony IMX858, mucho más potente, mucho más definido. Es de casi 1 pulgada ese tamaño de sensor. Por eso es que la cantidad de luz que vas a tener es increíble, así que no vas a tener ningún problema con esto. Son 3 cámaras y me parece muy bonito el diseño porque está como simétrico. Sí. Es justamente el módulo de cámara está en el centro y tenemos como una especie de triángulo con los 3 lentes. Exacto. ¿Y la cámara de adelante? La cámara de adelante vas a contar con una muy buena cámara de 12 megapíxeles bastante potente. También va a tener un reconocimiento facial, va a tener un sensor TOF, así que vas a tener muy buena Aquí potencia. tenemos, a diferencia de otros teléfonos del mercado, tenemos una perforación que es un poco distinta. No tenemos un circulito con un lente, sino que tenemos uno más alargado. Uno más alargado. ¿Qué hay ahí? Vas a tener con 2 sensores. Quiere decir, vas a contar con el sensor de profundidad y vas a contar con la cámara frontal. Lo bueno de esto es que tiene un chip dedicado al tema de la seguridad con esta cámara por el reconocimiento facial. Lo bueno de eso, te reconoce en lugares oscuros. Oscuros, exactamente. Perfecto. Y bueno, ya pasando del tema de la pantalla, que está increíble, lástima que no lo pueden ustedes ver físicamente, pero ojalá pronto lo puedan ver, ponerles las manos encima. Vamos a hablar del rendimiento. Cuéntame del hardware de este teléfono, batería, procesador, memoria. ¿Qué encontramos aquí? En procesador vamos a encontrar ahora sí el más potente, señores. Ahora vamos a tener el 8 generación 2. Así que ya estamos hablando de potencia con todo. Es el último. El último. Vamos a tener 512 de memoria, porque también vamos a contar con 512 de memoria y vamos a contar con 12 de RAM. Así que el cliente no va a tener ningún problema con eso. Eso para juegos, para... Todo. Para juegos, aplicaciones, ediciones, fotografía, videos. Señores, es una potencia. Otra cosa muy importante con el tema de la seguridad. Aquí nada más que vamos a pasar de huella dactilar lateral, la vamos a contar en la pantalla directamente. Así que vamos a tener un buen reconocimiento de huella dactilar. También vamos a contar con usuarios, que lo que habíamos conversado es que el cliente puede tener 2 igual usuarios. que el plegable. Exactamente. Y también vamos a contar con espacio privado. Así que no van a tener ningún problema con eso. También va a contar con un SIM muy importante para el tema de la nueva tecnología con las operadoras. Vamos a hablar de algo que todo el mundo quiere escuchar. Precio y qué viene con esto. Ok, señores. El precio. Señores, $1,000. $1,000. 9,999. Así que no van a tener ningún problema. El teléfono va a costar $1,000. Va a venir también con unos buenos accesorios. Pero adicional a eso va a contar también con una regalía. Vamos a contar con una tablet Honor de 12 pulgadas.
la tablet va a venir con teclado y va a costar, esa regalía tiene un precio aproximado de $350. Ok. Imagínate. Me gusta. Te estoy dando una tablet de 12 pulgadas, resolución 2K, de 6 GB de RAM con 128. Así que puedes hacer magníficas cosas con esa tablet y va a venir con teclado. Miren, vamos a hacer un unboxing de esto. Rapidito, dale pues. Por lo general, la serie Magic siempre viene en un color negro en la caja, con doradito, con plateadito. Bastante llamativo. Aquí vendría el teléfono, pues lo tenemos ahí. Se va a quedar aquí en la mano. Tenemos pinchito también. Con cover. Cover. Pásamelo. Eso es importante. Un cover transparente que se va a notar bastante el color y es 100% original. Venimos con el enchufe cargador de 66. 66 watts. Y tenemos su cable cargador de carga rápida también. Sí, es USB-C tipo C, así que no van a tener ningún inconveniente por eso. Y algo muy importante, señores, garantía. Ajá. Ese temita de garantía. Con el Magic VS vamos a tener solamente 1 año de garantía y también vamos a tener un servicio VIP. Pero en el Magic 5 Pro vamos a tener algo adicional. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 años de garantía. No solamente la garantía es en Panamá, sino la garantía es regional. Mira, y ya para finalizar, quería preguntarte, porque bueno, como parte de la garantía, este teléfono, ese teléfono, ¿son resistentes al agua? El resistente al agua es el 5 Pro. Este de aquí. Sí, exactamente. El Magic VS, si no cuenta con esa resistencia, igual una resistencia a salpicadura, algo muy, muy leve. Hay que tener mucho cuidado con el tema también de su bisagra, del marco, pero el que sí vamos a poder tener resistencia es en el Magic 5 Pro. Brutal. Excelente. Ya hablamos bastante de estos equipos. Sí. Gracias por estar con nosotros. Esperemos contar contigo en los próximos lanzamientos. Muchas gracias, de verdad. Igual, siempre van a estar invitados. Muchas gracias por invitarme a mí también. No, buenísimo, Sí, Daniel. Muchísimas gracias por toda la información, por conocer y poder mostrarle a todos nuestros seguidores estos teléfonos que están acá. Y no se olviden, chicos, que si les gustó este video pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Por @techextrema. @soytugeek en YouTube, en Instagram, TikTok, en todas las redes sociales. Y recuerda también seguir las cuentas de Honor. En Honor-Panamá, que vas a ver promociones, nuevos equipos y muchas cosas más que te van a encantar. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, extremos. Chao. Chao.